Kiev causa terror en Europa, pero en Bruselas ni se dan por enterados. En las últimas horas, las acciones militares del ejército ucraniano están llevando a que el suministro y estabilidad gasística del viejo continente estén en grave peligro. En otras palabras, el régimen de Volodymyr Zelensky aplica terror indiscriminado a sus propios socios. Un ataque sobre plantas de gas en pleno territorio de Rusia ha puesto a temblar a todos en Europa, ya que a pesar de que Bruselas dice ya no dependemos del gas ruso, la realidad es otra. Kiev aumentó la apuesta bélica a otro nivel. ¿Se quedará Europa sin gas por el terror del régimen de Kiev? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El Ministerio Ruso de Defensa avisó que tomará represalias por los ataques con misiles y aviones no tripulados a gran escala que en los últimos días y semanas el ejército ucraniano ha realizado en contra de instalaciones energéticas que paradójicamente afectan la propia estabilidad energética del viejo continente, tachándolas de ataques de terror. Según informes del ente castrense, las ciudades rusas de Saratov y Engels fueron afectadas y algunas estaciones energéticas de la zona sufrieron daños. Igualmente, instalaciones y depósitos de petróleo y bombeo de gas que surten actualmente al viejo continente. Las autoridades rusas hicieron un llamado a Europa a detener los ataques de sus socios de Kiev. Kiev continúa aumentando rápidamente las apuestas en el juego, donde los intereses de los estados de la Unión Europea, el tránsito de gas ruso y el futuro físico del propio Zelensky y su círculo inmediato se entrelazan en una bola apretada, apostilló un medio capitalino ruso. A pesar de que las baterías antiaéreas del ejército ruso repelieran con éxito la mayoría de los ataques sin detener las operaciones de las instalaciones gasísticas, las estaciones que fueron blanco de los ataques pertenecen al corredor turco, última ruta de transporte de hidrocarburos rusos en dirección a la Comunidad Europea. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, ninguno de los europillos, por cierto, cómodamente sentados en sus butacas de Bruselas, dijo nada. Esto, según sugirió el canciller de Hungría, Péter Szijjártó, que declaró que los ataques de Kiev colocan en la picota el suministro de gas de su país y de toda Europa Central. Las operaciones del ejército de Kiev, de paso, vulneran las cláusulas del Acuerdo de Asociación Europea, por el cual Ucrania se comprometió a garantizar el tránsito ininterrumpido del gas ruso a través de sus territorios. Tal acuerdo está vigente desde hace 10 años, cosa que ni en Bruselas o Kiev parecen tomar en consideración. Las operaciones del ejército ucraniano han llevado a que los precios del gas natural y el petróleo crudo ruso hayan aumentado en medio de una mayor demanda y de amenazas de sanciones por parte de Washington a los hidrocarburos del gigante euroasiático, cosa que ha puesto el delicado tema gasístico en la primera línea de la escena informativa. El Ministerio Ruso de Defensa no tuvo empacho en calificar las acciones ucranianas como de terror puro y duro, con la desorbitada complacencia de Bruselas. Aparentemente, en la capital europea parecen haberse tragado su propia propaganda sobre el término de la dependencia del gas ruso. En realidad, la dependencia actual es mucho mayor que antes. En efecto, que las cláusulas del Acuerdo de Asociación Europea no hayan sido eliminadas hablan por sí mismo de que el bloque europeo no ha podido abandonar los energéticos rusos. Más precisamente cuando las compras de gas licuado ruso, según el informe anual de la compañía Novatek, han logrado récords históricos.
La ola de ataques por parte del ejército ucraniano, en medio de una alta demanda de energéticos por parte de Europa, han elevado los precios de la energía con perspectivas de afectar la inflación en la eurozona y empujar a la economía regional a un estado de estanflación, es decir, una situación económica que mezcla inflación, desempleo y cero crecimientos económicos. En la segunda semana de enero, los precios del petróleo crudo y del gas natural experimentaron un fuerte aumento debido a la creciente demanda energética y a las nuevas sanciones al gas natural ruso. El precio en referencia del gas NYMEX subió a $4,37 por millón de unidades térmicas y el barril de petróleo, en especial el Brent, subió a su nivel más alto desde agosto. La razón básica de esta situación es el bajo precio del gas natural ruso, que suele ser más caro por gasoducto. Sin embargo, es más barato que su homólogo estadounidense e inclusive más barato que en el mercado interno de ese país. El gas ruso se importa a Europa a un precio de $4,7 por millón de unidades térmicas, $170 por 1.000 metros cúbicos. Incluso la compañía rusa antes citada Novatek planea triplicar la producción de gas para finales de este año en correspondencia con la demanda de las capitales europeas que han comprendido que no hay alternativa al gas ruso como salvavidas para la economía de esa región. Paradójicamente, Kiev atacó las instalaciones por donde cruza el azulado recurso. El flujo de gas pasa por Turquía, que toma más de 4.000 millones de metros cúbicos para cubrir sus propias necesidades y se extiende a través de Bulgaria, Serbia y Hungría, cada una de las cuales contrata de forma permanente una parte del bombeo para su propia demanda interna. Pero no todo queda aquí. El gas que es bombeado por el flujo turco también está interconectado con Croacia, Macedonia del Norte, Moldavia y Rumanía. Aunque los volúmenes enviados ahí son menores, su pérdida en todo caso afectará a las economías vulnerables de por sí por el pequeño tamaño de estos Estados miembros de la Unión Europea. El invierno en Europa es bastante frío. Los almacenes subterráneos se vacían sistemáticamente y los precios en bolsa se sitúan no menos constantemente por encima de los valores esperados para el otoño, advirtió la prensa especializada en gas. Ahora, bueno, es indagar las motivaciones de esta suerte de terror conismo que aplica Kiev en contra de sus socios europeos. Lo que ocurrió es con un alto grado de probabilidad una muestra de desesperación de una rata acorralada que no tiene nada que perder, incluidas las relaciones con Europa, denunció la prensa moscovita. En efecto, las operaciones ucranianas plausiblemente podrían estar dirigidas a aplicar actos de represalia en contra de Eslovaquia o Hungría, fuertes críticos con Kiev. Pero no es así. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, propuso en el seno de la Unión Europea la nacionalización de las instalaciones de almacenamiento de gas para garantizar la seguridad energética de los países del bloque, sacando a los intermediarios privados. Con esto, la situación es más que clara. En efecto, la vulnerabilidad europea en materia gasística es harto conocida en Kiev, por lo que un ataque a una estación del ramal turco o Turkish Stream no es más que terror conismo puro y duro y sin cortapisas. Por cierto, está dirigido solamente a Europa, a la que Kiev se ha esforzado ferozmente en integrarse luego del golpe de Estado del año 2014 en Ucrania. Plausiblemente surge la siguiente interrogante. ¿Será un chantaje de Zelensky y sus compinches a los occidentales que lo han provisto de armas y dinero durante 3 años? En este sentido, las amenazas de Donald Trump de cortar el suministro de material bélico y apoyo político retumban en los oídos de los chacales de Kiev. Evidentemente, en Moscú observan con preocupación tal conducta, incluso más que los propios europeos, porque todos los estados colgados a los tubos de acero de la corriente turca compran gas y aquella
ha protegido los intereses de esos compradores, inclusive hasta de ellos mismos y su alcahuetería con Kiev. Aparentemente, Kiev parece haber perdido todas sus esperanzas de ingresar a la OTAN y la Unión Europea. Entonces aplica el chantaje de terror para obligar a sus socios a acompañar a Zelensky y su ilegítimo gobierno al mismísimo abismo que tocará cuando haya acabado el conflicto en Europa del Este. En este caso, ya en Bruselas no pueden alegar que las acciones de terror provienen del, entre comillas, malvado y expansionista Kremlin. Al contrario, ahora están experimentando de primera mano, luego de alimentarlo diligentemente, el terror que Kiev ha aplicado en contra de Moscú. Dice el adagio popular: cría cuervos y te comerán los ojos. El mismo expediente que Europa aplicó en Afganistán, Libia y Siria, ahora con su hijo pródigo y mimado en Kiev, se le ha revertido y amenaza con darle un invierno muy, pero muy frío. Bruselas jugó con el demonio y el demonio lo cocina con su propio gas. Desde este 18 de enero ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev. Una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.